Bien, buenas noches. Esta noche en Diálogos de Marco Escudero vamos a tratar el tema de la tributación de los independientes con la presentación del doctor Marcelo González Jaksic. Marcelo González Jaksic es abogado, especialista en Derecho Tributario, diplomado en Barcelona en la línea de la tributación, tiene maestrías en el CESU, fue asesor legal de la Cámara de Industria y asesor externo de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba y es administrador de las páginas fojacero.com e impuestos.com.bo. Por tanto, tiene amplia experiencia en el tema tributario. Bien, en la sesión de hoy vamos a intentar responder o encontrar respuestas a algunas preguntas sobre qué es lo que ha cambiado en la tributación en los independientes, qué cambio significa esta carga tributaria para ellos, hay señales de simplificación y alivio, pueden esperarse otras consecuencias de estos cambios. En resumen, ¿qué puede esperarse de los cambios recientes en el sistema tributario recién implementado? Le voy a ceder la palabra primero a Marcelo González Jaksic. Por favor, Marcelo, tienes la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Quiero comenzar indicando de que con los últimos cambios normativos de la Ley 1448 y el Decreto Supremo 4850 de diciembre último, este impuesto que se denomina sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas ha sido afectado con el ingreso de los profesionales y los oficios que se prestan de manera libre e independiente a este nuevo régimen tributario destinado a estas personas. Entonces, este impuesto sobre los ingresos de las personas naturales es más conocido, ¿no?, en nuestro medio como el famoso RC-IVA, que es el régimen complementario al impuesto al valor agregado. Entonces, tiene una mala denominación, un poco perversa, pero técnicamente se denomina impuesto sobre los ingresos de las personas naturales. Ha sido creado el año 1982 con la ley 843 y grava, y esto sí que hay que tener presente, los ingresos provenientes del trabajo y la inversión de capital o ambos en conjunto. Entonces, aquí hay que tener ya clara la figura en cuanto al alcance del tributo en sí. No se grava la venta de bienes, no se grava la venta de servicios vía internet, o se graba Netflix o cosas por el estilo. Tampoco quedan grabados, queda grabada la propiedad de los bienes inmuebles, ¿no?, como se ha tratado de inducir en alguna declaración por ahí un poco extraviada. Y como queda ya delimitado el campo para estos dos conceptos, que es el trabajo y la inversión de capital, además hay que precisar que solo obliga a personas naturales. Esto no obliga a otras personas jurídicas o a algunos entes corporativos que prestan servicio. Entonces, solo personas naturales. Y tanto la ley como la reglamentación han dividido a los grupos de personas naturales, que son sujetos pasivos de este tributo, en personas independientes y personas dependientes. Los independientes son los que alquilan, los que colocan capitales a intereses, los directores y síndicos de sociedades, los profesionales y oficios, los anticresistas y los extranjeros que trabajan en territorio nacional. Para simplificar, digamos, la exposición y hacerla, digamos, un poco más adecuada al auditorio, en esta oportunidad solamente me voy a referir a los profesionales y oficios que han sido recientemente incorporados a este impuesto. Y por otro lado están el grupo de las personas dependientes, que son los trabajadores, servidores públicos, empleados, obreros, ejecutivos de empresas privadas, sujetos a contrato laboral, que ellos están en este régimen desde 1987 sin ningún tipo de modificación o con algún deber formal nuevo que se les ha incorporado. Entonces aclaro de que más adelante solamente me voy a referir
a los profesionales y oficios. Este impuesto sobre los ingresos de las personas naturales, en cuanto se refiere a los profesionales independientes y oficios, entró en vigencia el 87 con el famoso RCIVA, que incluía a los profesionales. Pero en 1994, con la ley 1606, los independientes salieron del RCIVA y aterrizaron forzosamente en el IUE hasta diciembre último. Entonces, con esta ley 1448 y el decreto supremo 4850 de diciembre del 22, los profesionales retornan al RCIVA a partir de enero de 2023. Y aquí también voy a hacer algunas precisiones. Solamente les voy a referir a los profesionales independientes y oficios domiciliados en el país, porque también esta ley y este decreto supremo han declarado como sujetos pasivos a todos los trabajadores extranjeros no domiciliados en el país. Entonces, lastimosamente en Bolivia todavía no tenemos vamos a decir, un clasificador para identificar quién es profesional y quién ejerce un oficio. Pero de todos modos, de manera muy genérica, vamos a indicar que un profesional es el que ha adquirido conocimiento especializado impartido a través de una preparación académica formal. ¿No? Están los abogados, médicos, ingenieros, etcétera. Se incluye a los notarios, a los oficiales de registro civil, martilleros, etcétera. Y los que ejercen un oficio son aquellos que tienen una habilidad adquirida en hotelería, repostería, confección, peluquería, etcétera. ¿No? Este clasificador esta clasificación o esta identificación de oficio la he sacado del clasificador del servicio de impuestos para que más o menos tengan una idea quién es profesional y quién ejerce un oficio. Pero en este caso nos vamos a referir a los profesionales y a los que ejercen oficio que estén domiciliados en el país. ¿Qué deberes tienen? El primero es de facturar todas las ventas de servicio. Y esto está grabado por el IVA con un 13%. Además, tienen que reportar todas sus compras vinculadas con el ejercicio del oficio de la prestación de servicios profesionales. Ahí tenemos papelería, alquiler de oficina, teléfono, agua, educación superior para el profesional, las expensas del edificio donde tiene la oficina, etc. Además, tiene la obligación de declarar sus ingresos brutos que están grabados con el 3%, ¿no? Y en este caso no ha habido modificación alguna, ni en el IVA, ni en el IT. Entonces, los profesionales sí continúan cumpliendo con estos deberes. En lo que ha habido, sí, cambio hacia la declaración de los ingresos trimestrales para aplicar el régimen complementario del IVA del 13%, que es el impuesto de los ingresos. También, ahora tiene la obligación de registrar todas sus compras no vinculadas, ¿no? Para compensarlo con este impuesto del 13%, que ahí vienen con conceptos como las compras de supermercado, vivienda, ocio, salud, vestido, educación de familia, servicios básicos de vivienda, etc. Y además, ¿no? Ahora aparece de una manera muy encubierta pagar los aportes a la gestora. ¿Qué es esto? Es que nuestro sistema de pensiones es obligatorio, ¿no? El sistema de pensiones a largo plazo es obligatorio. Así como también es obligatorio el sistema de seguridad social a corto plazo, es de aportar a los entes gestores de salud. Entonces, aquí los profesionales y los oficios no pueden ser la excepción. Entonces, con esta ley 1448 y el decreto supremo 1450 se ha mandado la señal de que los profesionales vamos a comenzar a aportar a la gestora. ¿Qué ha pasado en esta transición del IUE al RCIVA? Justo el día de mañana vence el plazo para presentar la declaración del IUE 2022, que admite que va a posibilitar con este pago que se va a realizar mañana en el formato 510 una compensación con el IT a partir de febrero de 2023 y que ha de ser declarado recién en marzo. Entonces, esta compensación se ha de producir con las normas del IUE 2022, ¿no? Y lo peor de todo de este impuesto es de que
no nos permitían a los profesionales compensar el crédito fiscal en su totalidad, sino hasta un 50% y el otro 50% lo pagábamos en efectivo. Entonces, yo diría que una de las grandes ventajas que hay en este proceso de transición del IUE al RSIVA es precisamente el aprovechamiento del 100% del crédito fiscal, que además es acumulable. Hay un descuento de 2 salarios mínimos nacionales por mes y además se pueden descontar los pagos a la AFP y más adelante a la gestora, ¿no? Aquí tengo un ejemplo que quiero compartir con ustedes rápidamente. Como ahora el RSIVA se ha de pagar de manera trimestral, o sea, cada trimestre, entonces lo que hay que hacer es sumar los ingresos de cada mes. Enero, febrero, marzo. Vamos a suponer de que se trata de un profesional que ha facturado de manera transversal y constante 9,000 bolivianos cada mes. Entonces, de estos 9,000 bolivianos, hay que descontar el aporte a la gestora, que en un momento más les explico, y menos este aporte se genera la base imponible del RSIVA, que son 7,700 pesos. Sobre esto se aplica el 13% del impuesto sobre los ingresos y arroja una suma que se adeuda al fisco, ¿no?, de 1,001 bolivianos. Le descontamos el 13% de 2 salarios mínimos cada mes, es decir, o si quieren otra palabra, 13% de 6 salarios mínimos, y tenemos que cada mes tenemos que descontar 585 bolivianos, porque el salario mínimo es de 2,250 bolivianos. El 13% de eso son 585. Entonces, ya hemos determinado la base. Hemos estipulado o aplicado el 13% de la alícuota, ya tenemos el impuesto a pagar, le descontamos los 2 salarios mínimos nacionales y tendríamos que pagarle al fisco 416 bolivianos. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros podemos pagar a cuenta estos 416 con facturas varias, ya les decía, de supermercados y demás. Pero lo que podemos hacer es descontar estos 416 con facturas. Y aquí voy a poner que tendríamos que tener, por decirles, 1,500 bolivianos en facturas. Eso nos arroja un crédito fiscal de 195 bolivianos. Y tendríamos que pagarle al fisco 225. Pero así podríamos nosotros buscar un escenario, qué sé yo, de 3,500 bolivianos, por decirles, en facturas, ¿no? Y ahí ya no pagamos impuestos, sino más bien tenemos un saldo a favor de 39 bolivianos, reportando siempre un ingreso de 9,000. Entonces, como ustedes pueden ver, existen los modos para evitar el pago, eludir, bueno, no quiero utilizar la palabra eludir, sino para hacer, digamos, una especie de cálculo tributario de tal modo de que no le paguemos al fisco, sino más bien salgamos con un crédito fiscal a favor. Pero yo creo que esta ley, así con la señal que ha mandado, está perfectamente diseñada para cobrar aquí el aporte de los profesionales independientes o trabajadores independientes, como dice la ley de pensiones, de este 14,42% sobre este ingreso reportado. Entonces, aquí están las cotizaciones que tenemos que pagar sobre nuestros ingresos declarados. Y si bien no le estamos pagando al fisco impuesto, estamos obligados ahora a los profesionales a pagarle a la gestora de pensiones 1,298 bolivianos. Y aquí no se admite descuento alguno. Entonces, esa es una de las situaciones que yo he advertido. Yo he escrito un artículo al respecto sobre este tema. Y así, pues, qué sé yo, se reporta un ingreso de 3,500 bolivianos y el contribuyente nunca, aquí tengo el cuadrito, nunca va a pagar tributo, pero sí va a pagar para su cotización. Y como ustedes saben, hay bastante cuestionamiento sobre el futuro trabajo de la gestora de seguridad social. Aquí tengo, ¿qué peligros existen en el futuro? Lastimosamente, nuestra actividad profesional ya nos ha, digo lastimosamente, porque ya nos hemos subsumido en el famoso tema de del tema de las transferencias electrónicas. Entonces, hay clientes que nos pagan
por transferencias electrónicas, etc. Y ha ocurrido una cosa, que el Servicio de Impuestos está preparando para hacer fiscalizaciones vía ASFI o UIF. Porque el año pasado se han aprobado estas 3 resoluciones del directorio del Banco Central que estipulan las normas administrativas y técnicas para hacer seguimiento y fiscalizar todas las transferencias electrónicas. Entonces, probablemente allí, para el IVA y el ITE y el IUE, el Servicio de Impuestos, con la ayuda de la ASFI y de la UIF, descubran ventas por servicios o de servicios profesionales no facturadas, ventas no facturadas y no declaradas. Entonces, de pronto no nos va a servir hacer alguna maquinación para declarar menos ingresos, porque este impuesto de ver ese IVA grava los ingresos, sino que a través de estos cruces de información con ASFI y UIF, nos van a detectar que hemos vendido servicios, nuestros clientes nos han pagado electrónicamente, pero no hemos facturado. Y también ha de haber fiscalizaciones vía gestora, porque este ingreso cotizable no se va a reportar por el profesional, sino que va a ser descubierto a través del cruce de información, no solamente con el formulario 610, donde se ha reportado por decir menos ingreso, pero las cuentas bancarias del profesional indican de que tienen muchos más, ¿no? Continuamos. ¿Qué distorsiones posiblemente se ven? Para eludir este tema de las transferencias electrónicas, probablemente los profesionales ya instruyen a los clientes que no les manden dinero vía transferencia electrónica, sino que las ventas por servicios se hagan con pagos en efectivo. Obviamente se va a inducir a la no emisión de facturas, porque ese es un deporte nacional, ¿no? Y se va a aumentar la informalidad. Además, para justificar también una menor cantidad de facturas en el formulario 110 que reportan los profesionales, se va a incentivar las compras sin factura y en mercados populares, ¿no? Lo cual, de hecho, ya importa un sabotaje a la facturación en línea, porque uno de los grandes logros del servicio de impuestos es esta última metodología de facturar, y los profesionales o los que ejercen oficios van a dejar de ir pues a los establecimientos donde se factura en línea y precisamente para que no se les investigue. Las declaraciones de ingresos van a ser por debajo de un salario mínimo nacional para eludir también a la gestora, ¿no? Y se ha de propiciar con esta batalla de bajo perfil un aumento desmedido de las fiscalizaciones y la persecución fiscal hacia los contribuyentes. Aquí estoy listo para hacer unas propuestas que las he denominado soluciones al café, y una de las advertencias es de que lo que van a escuchar es una propuesta estrictamente privada, no es oficial, tampoco debe ser interpretada como una instigación pública a no pagar tributos, porque eso es delito. Y yo siempre he de presumir que todos, ¿no?, los ciudadanos bolivianos cumplen con sus deberes tributarios. Y además hay unas premisas. Una de ellas es de que existe la suficiente experiencia en el servicio de impuestos durante estos últimos, ya van a ser 40 años de la aplicación de la ley 843, entonces tienen la suficiente experiencia para hacer fiscalización y persecución fiscal, ¿no? Y también, por otro lado, los contribuyentes han adquirido también suficiente experiencia para eludir la aplicación de la norma tributaria. Sabemos también, como una premisa, que las recaudaciones con el nuevo sistema tributario del año 2003, aprobado en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que no ha sido cambiado en un ápice por el gobierno socialista y comunitario, ya ha logrado recaudaciones inimaginables. O sea, nunca en la historia de Bolivia se ha tenido semejante recaudación, ni desde 1825 hasta 2003, que nos dejó el presidente Sánchez de Lozada, se había recaudado tanto dinero como en 1 o 2 años, hasta 3 años sumados con el gobierno de los cocaleros.
Entonces, lo que sí ha ocurrido es de que este gobierno o los gobiernos, bueno, el gobierno anterior del Cocalero ha realizado un acorralamiento a los evasores, ¿no? Y el código ha sido para ellos. El código tributario ha sido inventado para los masistas, ¿no? Que se han hinchado de plata. Y lo que sí han hecho es presionar a los regímenes especiales. Pero no se ha notado nada, ninguna actitud propositiva, ni del gobierno de Evo Morales, ni de este de Arce Catacora, para incluir en el régimen tributario a los cocaleros, a los cooperativistas, a los agropecuarios que están absolutamente cuestionados. En 2009, con la nueva constitución, se ha dado el año del cambio. No solamente se han creado nuevos dominios tributarios, sino que se ha abierto ya una lucha para conquistar ciertos derechos, ¿no? Y prerrogativas de los contribuyentes formales. Uno de ellos, uno de estos objetivos es lograr la consolidación de los principios de la política fiscal, es decir, de la igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. Y este no es un invento de los neoliberales ni nada por el estilo. Este artículo 323 está en la Constitución aprobada por los masistas, ¿no? Entonces son los primeros en olvidarse de estos principios, pero nosotros los contribuyentes formales ya tenemos los argumentos necesarios para consolidar estos principios en la lucha. Porque uno de los argumentos claves es, ¿vamos a cumplir todos nuestros deberes fiscales o nada? Simple y llanamente, es lo que yo pienso, porque ya está llegando el momento en que la sangre que nosotros hemos vertido a través de nuestros recursos y los tributos destinados al gobierno ya no están llegando a ser suficientes. Y los profesionales y los que ejercen oficios ya tienen que luchar por el impuesto sobre la renta. Punto. Ese objetivo ya tiene que estar debidamente, bueno, ya está debidamente identificado. Lo que hay que hacer más adelante es nutrir este argumento para luchar y conquistar de una vez por todas la igualdad tributaria. Seguimos con esto. ¿Qué es lo que hay que eliminar? El impuesto sobre los ingresos, el famoso RCIVA, el impuesto a las transacciones y el impuesto sobre las utilidades de las empresas para las personas naturales. Aquí me explico. Existe un impuesto que es bastante confiscatorio para los empresarios unipersonales. Y aquí, bueno, he escrito varios artículos sobre este tema, y aquí los pongo a los changos, a los jóvenes que están comenzando a emprender, que precisamente no quieren hacerlo en el ámbito informal, porque aquí, precisamente con este impuesto, ¿no? Existe una especie de veneno, ya que está ahuyentando a los empresarios jóvenes, a los emprendedores que deberían tener los mayores estímulos. Entonces, eso es lo que hay que eliminar y dejar que el impuesto a las utilidades solamente sea para las sociedades y personas jurídicas. ¿Qué más hay que hacer? Hay que potenciar el IVA, que es el rey de los impuestos. O facturan todos o no facturan nada, así de claro. Que todos entreguen facturas y además no cuesta nada crear los deberes formales, porque hasta ahora solamente existe uno, que es el de entregar factura, pero no existe en Bolivia el deber formal de exigir, ¿no? Se castiga al que no entrega, pero no se castiga al que no exige. Entonces, con estos dos deberes formales potenciamos el IVA y además consolidamos la igualdad y la universalidad tributaria. Hay que incorporar a los transportistas, minoristas, vivanderos y gremialistas y los famosos DAU, que son todos los agropecuarios del Oriente que no pagan un mango al fisco, ¿no? O su contribución es absolutamente marginal, y todos sabemos que de la potencia y el poder económico que tiene. Además, la clave del éxito es crear una exención tributaria del pago para todos los transportistas, los minoristas, los vivanderos, los gremialistas y los DAO. ¿Pero qué es DAO? Les voy a decir más adelante. Que debe entregar una factura simplificada por ventas y además, importante, que no es un deber ajeno a ellos, porque este deber de exigir factura a sus proveedores está desde el primer día. Pero lo único que falta es
obligarles a que reporten sus facturas. ¿Y cómo? A través del registro de compras y ventas, que es el famoso RCB, que es uno de los instrumentos que recientemente se ha creado por la Administración Tributaria. Hay que crear un manual o clasificador de facturas para descargar crédito fiscal. ¿Cuáles son las facturas que van al oficio? ¿Cuáles son las facturas que van al impuesto sobre los ingresos? Y además hay que potenciar, o mejor dicho, desarrollar mejor un clasificador de actividades económicas, profesiones y oficios, que Bolivia no tiene lastimosamente, y el que han aprobado no está dando los frutos que se esperaban. Hay que crear este impuesto a la renta de personas naturales, donde entren todas las personas naturales, y se exima a todos aquellos que tienen un capital que no sea, que sea de igual o menor a 60.000 bolivianos y que sus ventas anuales sean de 184.000. ¿De dónde saco estos números? Estos números han sido creados para clasificar a los comerciantes minoristas. Porque si tienes más de 60.000 bolivianos, ya entras al régimen general. Si tus ventas son más de 184.000, también te ponen en el régimen general. Pero si tienes menos de esto, estás en los regímenes especiales. Entonces, la idea es eliminar los regímenes especiales, traer a todas estas personas aquí, y aquí se puede aprovechar para los profesionales que tienen un capital menos de 60.000 y ventas menos de 184.000 para que estén exentos. Y además hay que desarrollar el concepto de familia, de unidad familiar, de hijos, de abuelos, de padres, de esposos. ¿Por qué? Porque el IVA ataca por todos los lados. O sea, le cobra impuesto a la esposa, a los hijos, le cobran impuesto a los padres. Debería existir una alícuota especial para la unidad familiar, ¿no? Como existe en todas otras partes del mundo. Para beneficiar a los profesionales, a los dependientes, y ante todo para incluir en este nuevo régimen tributario del impuesto a la renta de las personas a los transportistas, minoristas, vivanderos, artesanos, cocaleros, cooperativistas, y ante todo a los empresarios unipersonales. Y aquí están las tallas. Ya, empresarios unipersonales, no sociedades, no corporaciones, ni nada por el estilo. A los empresarios pequeños, a los changos, a los jóvenes que están emprendiendo, darles estímulo para que paguen su impuesto sobre la renta, no sobre sus utilidades, como está ocurriendo con el impuesto sobre las utilidades de las empresas actualmente. Y el principio de la capacidad económica, paga más el que tiene más rentas, así de claro. ¿Qué sé yo? Un agropecuario del oriente, un RAU del oriente, si ha tenido ingresos porque la cosecha le ha ido muy bien, entonces que pague nomás tu impuesto. No le mediremos por sus hectáreas y que pague una insignificancia de 50 lucas cada año, y además con prórrogas, ya yo creo que ya está de buen tamaño ese tema. Entonces aquí sintetizo que el impuesto a la renta de las personas naturales tiene que ser sustituido por el actual que grava los ingresos, y hay que poner como sea un descuento de los gastos, de los aportes a la seguridad social, incluso de los pagos al sistema financiero por créditos, estimular el ahorro y generar renta. Y como les decía, el impuesto a las utilidades debería denominarse de sociedades, solo para personas jurídicas. Habría que crear un manual de gastos deducibles y entrar ya en las famosas NICs, que son las normas internacionales de contabilidad, que lastimosamente en Bolivia está muy retrasada.